Garrantzia eman behar diogu nolabait mugikortasunaren inguruan gertatzen ari diren gauza guztiak, guztietan seguru ez. ¿Dónde estamos? El Hotel Andrés. El Hotel Andrés, ¿vale? En Buen Pastor. No, has venido. Realizados por los vehículos que tienen esta sensórica para comprobar también. Continuad hablando, como estabais, sí. Sailburua, eta berak hitz egingo digu Euskadik egin duruz mugikortasun iraunkorraren arloan. Doy la bienvenida a la puesta de Euskadi en el ámbito de la movilidad sostenible. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko zuri. Bueno, arratsaldeon guztioi. Veo muchas caras conocidas. Probablemente muchas de las cosas que os voy a contar os sonarán bastante. Pero bueno, lo que he tratado es de unir en este rato que vamos a estar aquí, cuál ha sido la estrategia del Gobierno en cuanto a temas de movilidad, sobre todo en movilidad eléctrica. Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de la estrategia que en su día decidimos que íbamos a hacer como Euskadi. ¿Dónde iban a estar nuestras apuestas importantes? Bueno, y las observáis, están en esas tres bolas verdes. ¿En función de qué lo decidimos hacer así? Bueno, pues analizamos, tal como veis, tema de demanda, tanto exportaciones como de demanda local. Analizamos cuáles eran nuestras capacidades científicas y tecnológicas y a partir de ellas pensamos hacia dónde podemos crecer, cómo podemos diversificar. Bueno, como esperábamos, los sectores más importantes en los que nos salieron fueron el ámbito energético, el ámbito de la manufactura avanzada, considerando que en manufactura avanzada tenemos todo tipo de sectores, empezando por el del transporte, terminando por el de la automoción puramente dicha, pasando por ferrocarriles, bueno, todo lo que es, en definitiva, manufactura. Tenemos un círculo asociado a las biociencias con especial
énfasis en la salud, y otros ámbitos de otro color donde veíamos que existían ciertas oportunidades. ¿Por qué están ubicados más arriba o más abajo? Bueno, pues en función de si tienen más o menos capacidad exportadora, si tienen más o menos capacidad científico-tecnológica, de ahí su ubicación e incluso su dimensión. Bueno, analizando cada uno de estos ámbitos, lo que pensamos es necesitamos hacer además un plan de crecimiento, un plan estratégico que nos permita saber hacia dónde queremos ir. Lo hicimos en manufactura avanzada y de ahí pusimos en marcha toda la estrategia Basque Industry 4.0, y también en energía necesitábamos actualizar una estrategia que venía de mucho más largo. ¿Cuál es esa estrategia? Pues la 3E 2030. La estrategia energética de Euskadi, que lo que hace es analizar 8 puntos diferentes, o se asienta sobre 8 pilares. El primero de ellos es hacer que la industria vasca sea más competitiva, y para ello, ¿qué factores tienen que ver desde el punto de vista de la energía con esos elementos de competitividad? Y recordaréis algo por lo que estamos siempre trabajando, y es por tener unos precios de la energía muchísimo más asequibles, más adaptados a las necesidades de nuestra industria, y sobre todo que la hagan estar en igualdad de condiciones con sus competidores más cercanos, siempre pensando que esos son los europeos. El segundo es el de disminuir la dependencia del petróleo en el sector del transporte, es decir, pasar hacia una electrificación del sector del transporte, pero para eso también tenemos que tener una planificación y una ordenación muy adecuada, es decir, no lo podemos hacer de cualquier manera ni de un momento a otro. El tercero de los ejes es el de consumir menos energía, tanto en el hogar como en todos los edificios públicos, es decir, ser más eficientes energéticamente. De ahí que pusiéramos en marcha el decreto de sostenibilidad energética en edificios públicos, y que ahora tengamos a punto de aprobarse en el Parlamento Vasco lo que va a ser la Ley de Sostenibilidad Energética, que además hace referencia al sector privado. El cuarto de los ejes es tener una administración pública mucho más eficiente, es decir, dar ejemplo, ser los primeros en ponernos en este ámbito, tanto desde el punto de vista de edificación como de movilidad. El quinto es fomentar la eficiencia y aprovechar recursos del sector primario, en definitiva, fomentar de una manera mucho más sostenible y mucho más adecuada lo que es la energía proveniente de la biomasa. En sexto lugar, impulsar la energía renovable, y para eso, también dentro de lo que es la ley que estamos a punto de aprobar, se recoge el compromiso que adoptamos desde el propio Parlamento Vasco de tener un PTS de energías renovables. No es suficiente con decir que estamos en un 7% de energías renovables y querer crecer si no sabemos dónde tenemos que poner una instalación, tanto puede ser energía eólica o puede ser energía fotovoltaica. Necesitamos saber dónde y cómo podemos hacerlo. El séptimo eje es el de supervisar todo lo que son las infraestructuras, los mercados de suministro eléctrico para hacerlo más competitivo. Y, en octavo lugar, que es realmente uno de los ejes más importantes del plan, el de orientar el desarrollo tecnológico en todo el ámbito energético. Si nos fijamos en ese eje, lo que tenemos además es una estrategia que viene de lejos ya, la hemos adaptado a estas fechas, que es la estrategia Energibasque. ¿Qué es lo que pretende esta estrategia? Pues lo que recoge esa transparencia. De alguna forma, empezar trabajando en la eficiencia en la industria, eficiencia energética en la industria, que junto con el trabajo que estamos haciendo en el oil and gas y en la energía eólica va a tratar de fomentar una industria manufacturera más eficiente. Si tenemos en cuenta también que trabajamos con oil and gas, con energía eólica y con energía marina, vamos a, dentro del consorcio europeo, de la iniciativa europea Vanguard, trabajamos en tratar de fomentar estas energías, buscar una manufactura mucho más eficiente, pero en ámbitos hostiles, en harsh environments. Estamos trabajando, liderando junto con Escocia este tipo de iniciativa para ser pioneros en estos tipos de energía, pero especialmente dedicados en esos ámbitos. Y, por otra parte, trabajamos energía eólica, marina, solar, termoeléctrica, redes eléctricas inteligentes y tracción eléctrica. ¿Para qué? Para conseguir tener redes eléctricas inteligentes que nos permitan funcionar de una forma realmente eficiente, por una parte, y
no necesariamente conectadas siempre a redes, sino tener redes independientes y poder asociarlo a generación renovable que nos permita generar, almacenar, tener redes de una forma un poco más adecuada a las nuevas demandas y a los nuevos tiempos. Siempre basándonos en dos elementos que son cruciales en cualquiera de las tecnologías. La primera es el almacenamiento de energía, que puede servir para elementos de tracción, sí, pero también para cualquiera de los otros elementos en los que estamos trabajando, y la electrónica de potencia, como dos tecnologías habilitadoras que nos permiten crecer en nuestra planificación. Por tanto, ese octavo eje de tecnología lo asociamos en la estrategia Energy Basque a estos ámbitos que os acabo de citar. ¿Con qué objetivos nos hemos planteado esta estrategia? Pues los que quedan recogidos ahí. En primer lugar, que para el 2050 seamos una economía libre de petróleo, que para el 2100 tengamos 0 emisiones de gases de efecto invernadero, que en el año 2030 podamos alcanzar el 21% de energías renovables generadas localmente. No es lo mismo generarlas aquí que comprarlas en otro lugar. En estos momentos podríamos subir muchísimo si estamos pensando en que los generan los vecinos de Navarra, pero no, queremos además generar nosotros, alcanzar ese 21%, que si partimos del 7 actual es realmente ambicioso, aunque leído así puede resultar, bueno, pues tampoco se han puesto semejante objetivo. Del 7 al 21 para el 2030 es muchísimo, tenemos que ponernos las pilas. Que el 40% del transporte sea alternativo para el año 2030. Cuando hablamos de alternativo, queremos decir que sea bajo en emisiones de efecto invernadero y que tengamos una política industrial, tal como os he citado, que fomente todas las energías renovables y que nos permita generar nueva empresa y generar nuevas riquezas y nuevos empleos. Si nos fijamos en lo que es la movilidad eléctrica, bueno, lo que hicimos fue analizar lo que es la cadena de valor del sector de la movilidad eléctrica. ¿Qué elementos hacen que podamos ser alguien y que podamos definir una estrategia nueva? Bueno, pues en primer lugar nos podemos fijar en elementos que son energía y equipos eléctricos, es decir, los elementos de los tiers más bajos, vamos a decir, los que van alimentando la cadena hacia arriba, desde fabricantes de elementos de tracción, de electrónica de potencia, gestores de carga, instalaciones eléctricas, almacenamiento, lo que se os ocurra. En segundo lugar, tenemos los constructores y operadores de redes de infraestructuras de transporte, sean viarias o sean ferroviarias, sean elementos asociados a nuestras vías ferroviarias o viarias, que sean bueno, pues del tipo de parkings disuasorios, todos esos elementos que tenemos ahí junto a nuestras infraestructuras más importantes. Servicios financieros, que sin ellos somos incapaces de poner en funcionamiento esas infraestructuras. Después, los tiers más cercanos a los OEMs, a los fabricantes principales, los OEMs, cuáles van a ser sus tendencias, hacia dónde van a evolucionar, junto con los vendedores, los que bueno, ponen en funcionamiento toda la red de recambios, de servicios técnicos, bueno, todo ese elemento asociado a lo que es el propio vehículo y nuevos servicios que están apareciendo, como el car sharing o el moto sharing, evidentemente, que hacen que tengamos unos modelos de funcionamiento y unos modelos de negocio diferentes. Las empresas TICs las consideramos como algo vertical, algo absolutamente que funciona en cada uno de los ámbitos que hemos citado, y tenemos tanto usuarios particulares como usuarios administraciones que van a hacer que esto pueda ser una realidad. Las administraciones públicas y otros agentes como los clústeres, como todas las personas que están en diferentes asociaciones, como centros educativos, centros de investigación, nos van a permitir, cada uno desde su punto de vista, hacer que este sector sea una realidad. Por tanto, tenemos una cadena de valor realmente relevante. Y si os fijáis, en Euskadi, en cada uno de ellos hay algún actor que nos permite decir que podamos tener una actividad relevante a futuro. Considerando, por tanto, quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos dentro de la estrategia, dijimos, bueno, ¿y ahora qué objetivos nos vamos a poner dentro de este plan integral de movilidad eléctrica, asociados solamente a la movilidad? Bueno, tenemos 3 directrices sectoriales y 5 que van a ser más transversales. Las 3 sectoriales están asociadas a incrementar el uso de vehículos eléctricos. Si estamos hablando de movilidad eléctrica, tenemos que partir de ahí.
qué infraestructuras de recarga van a tener esos vehículos y, por supuesto, el transporte público qué va a aportar desde el punto de vista de la electrificación. Por tanto, electrificación privada, pública y sistemas de recarga para ambos. Como directrices transversales, pues tenemos que trabajar todo el desarrollo tecnológico e industrial que necesita cada uno de los 3 ejes arriba citados, desarrollo legislativo y normativo que nos permita que todo ello sea una realidad. Y antes estábamos comentando, puede ser realidad un vehículo autónomo hoy en la calle, sí, lo podemos ver pasar por ahí probablemente, pero no tenemos el desarrollo legislativo y normativo suficiente en Europa que lo hace ser una realidad. Luego la tecnología va por delante y la normativa siempre por detrás. ¿Cómo vamos a hacer para tratar de acompasar los tiempos? Sensibilización y comunicación. Jornadas como las que vamos a tener hoy y mañana van a ser claves para que todos vayamos poco a poco introduciéndonos en este ámbito sin miedos, sin incertidumbres y tratando de dar la máxima seguridad a todos los productores y a todas las empresas que están involucradas en este sector. La formación, como en cada uno de los sectores en los que nos movemos, pues evidentemente la tenemos que contemplar desde formación profesional hasta formación universitaria y formación más adelante, la que denominamos formación a lo largo de la vida, pero sin olvidarnos que la parte de nuestros niños y niñas, los más jóvenes también tienen que ir introduciéndose en este tipo de actuaciones y en esta sensibilización. Y finalmente, bueno, decimos, hemos planteado un plan hasta 2020, bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre a partir de 2020, que es el eje 8 en el que evidentemente no me voy a detener. ¿Cuáles son las líneas principales o las actuaciones, los objetivos que nos hemos planteado de acuerdo con esas directrices? Bueno, pues que para el año 2020, puesto que el plan llega al 2020, el 4% de las matriculaciones de los vehículos nuevos sean eléctricos. Fijaros que tampoco es un objetivo excesivamente ambicioso, pero al ritmo que vamos también nos va a costar llegar a ese 4%. Que en el 2020 tengamos un parque de aproximadamente 4.800 vehículos eléctricos, que aumentemos un 20% los viajeros que vamos recogiendo en el transporte público, sobre todo en ferrocarril, porque en estos momentos es el electrificado más importante, que reduzcamos el consumo eléctrico, que reduzcamos las emisiones en los números que ahí aparecen y que ampliemos la red de recarga necesaria para que el vehículo eléctrico sea una realidad en ese año 2020. ¿Cuál es el plan de acción que nos hemos planteado? Pues bueno, veréis que en cada uno de los ejes tiene sus propias actuaciones. El primero es el del fomento del vehículo eléctrico. Pues necesitamos incentivar la adquisición y el uso de esos vehículos eléctricos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues pensamos que existen subvenciones a nivel estatal en este momento, parece que además se van a incrementar y si además introducimos el tema de bonificar las recargas eléctricas, pues puede suponer un incentivo para adquirir vehículos eléctricos en lugar de vehículos de combustión interna. Apoyamos a las administraciones vascas, no solo el Gobierno, que es quien define el plan, sino a todos los niveles de la Administración para realizar actuaciones ejemplarizantes. Es decir, que las flotas que tenga unos Osakidetza sí, pero un ayuntamiento hasta el más pequeño que existe en Euskadi, sus flotas de vehículos de utilización municipal sean también eléctricos. Aprobamos lo mismo, pero en el caso privado, para que las flotas de vehículos de determinadas empresas privadas también tiendan a ser eléctricos y promocionamos además el uso de la bicicleta eléctrica, de tal manera que introduzcamos ya acciones concretas que nos permitan ir sumando para llegar a esos objetivos que nos hemos planteado, que no son excesivamente ambiciosos, como habéis visto. En cuanto a impulsar y coordinar la red de recarga regional, no podemos comprar vehículos si no tenemos una red de recarga adecuada. Y una red de recarga no solamente de recarga lenta, es decir, la que cada uno tiene en el garaje de su casa o la que utiliza pues bueno, durante 3-4 horas porque ha ido a comer, porque tiene un rato libre y porque ha dejado su vehículo cargándose, sino redes de recarga rápida que nos permitan que realmente el vehículo eléctrico sea competitivo. Y eso supone muchas actuaciones y supone que la red eléctrica esté preparada para unas instalaciones que requieren una potencia muy relevante. Y en muchas ocasiones se nos olvida que vehículo eléctrico sí, pero requiere de muchos aditamentos, y permitidme la palabra, para que pueda ser una realidad. Y la red de recarga es una de ellos.
Tenemos que trabajar desde el punto de vista público para introducir instalaciones de diferentes puntos de recarga y hacer que esto realmente sea una realidad. En tercer lugar, si nos pasamos al transporte público, lo tenemos que electrificar también. El tranvía y el tren per se son eléctricos. Bien, tenemos que pasar a la parte de autobuses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tratando de que los nuevos autobuses urbanos que se vayan adquiriendo, por ejemplo, que el 50% de ellos sea vehículos electrificados. Y veis que no digo eléctricos, que digo electrificados, y luego os comentaré por qué. Y concretamente introducimos dos líneas entre el pasado año entre el 18 y el 19, actuaciones que se inician en 18 y 19, tanto para implantar una nueva línea de autobuses eléctricos e inteligentes, con un poco más que el propio autobús, tanto en Gasteiz como en Donosti para el próximo año. Y si todo va bien, para el siguiente sería Loiu. Tenemos que incrementar la oferta de servicios ferroviarios. Si queremos incrementar viajeros, no hay otra forma que incrementar servicios. Si no, no lo conseguimos. Si incrementamos servicios, incrementamos oferta, si esa oferta es de calidad, si conseguimos que todas las personas que puedan utilizar transporte público lo hagan, necesitamos ser, desde luego, fiables y necesitamos atraer a esas personas. Y eso requiere que hagamos una serie de actuaciones. Y ahí os he puesto algunas de ellas. En Gasteiz estamos ampliando el tranvía hacia universidades, nos queda Salburua-Zabalgana. Bueno, estamos haciendo el soterramiento del topo a su paso por Donosti para que sea mucho más eficiente. Bueno, en definitiva, hay una serie de obras que nos requiere un esfuerzo importante si queremos aumentar el número de viajeros. Y, desde luego, otro tipo de soluciones, como pueden ser el transporte vertical, es decir, los ascensores que nos van apareciendo cada vez más en ciudades, o el transporte vía funiculares, es decir, todo aquello que suponga que dejemos nuestro vehículo particular en casa y que vayamos a un servicio que sea realmente electrificado. La cuarta, esta ya era transversal, recordaréis, bueno, necesitamos facilitar líneas de apoyo a esos ámbitos de investigación de los que os he citado. Cada uno de los programas que tenemos en este momento van dirigidos a fomentar estas líneas de investigación. Luego es intensificar un poco lo que ya se está haciendo, y tenemos que impulsar la competitividad de las empresas del sector. ¿Haciendo qué? Bueno, haciendo que vayan a mercados más avanzados, que se ubiquen internacionalmente, que estén presentes con todo tipo de tecnologías, las más avanzadas posibles, las más digitalizadas, y sobre todo que trabajen las más grandes tractoras con las más pequeñas, de acuerdo con una serie de elementos que ya se están abordando en estos momentos, que nos permita no tener un sector industrial a dos velocidades, sino a una única velocidad. Es decir, una empresa grande tractora va a poner muchos requisitos a una empresa más pequeña para que sea proveedora suya. Si eso, en lugar de observarlo como una dificultad, como una amenaza, lo aprovechamos y hacemos de ello una fortaleza, vamos a conseguir que también el tejido industrial más pequeño se monte en ese tren y que sea cada vez más eficiente. Y de eso también va a depender que seamos más competitivos. En cuanto a desarrollo legislativo y normativo, os decía las dos leyes que tenemos previstas. La primera, esperamos aprobarla, si no es a finales de diciembre, será a primeros de enero. No, en enero no, porque no hay periodo de sesiones. No hay sesiones en enero, en febrero. Y la segunda, la de movilidad sostenible, que implica a todas las administraciones vascas y que está empezando a dar sus primeros pasos. Tenemos que coordinar la puesta en marcha de políticas públicas que fomenten y que faciliten el uso de este tipo de vehículos, e impulsar todo tipo de iniciativas legislativas que nos hagan ser eficientes y no poner obstáculos al desarrollo de nuevos elementos y nuevos modelos de negocio. Comunicación y sensibilización, decía, acciones como estas son no solo relevantes, sino imprescindibles de cara a futuro. Y, desde luego, en el séptimo lugar, bueno, necesitamos introducir elementos dentro de la formación a todos los niveles. Y también os comentaba, no solamente desde el punto de vista reglado o de formación a lo largo de la vida, sino de un intermedio entre comunicación, sensibilización y formación, incorporar a todo nuestro colectivo más joven para que realmente vean una oportunidad de desarrollo profesional, de desarrollo de futuro, que vean su vida asociada también a este ámbito industrial.
Este plan tiene un presupuesto, como no podía ser de otra manera, de alrededor de 500 millones de euros, en los que no se incluye la línea asociada al desarrollo tecnológico e industrial, porque esa línea cubre todos los ámbitos importantes, todos los que estaban en las ristres, las bolas más grandes, las cubre todas y no se divide en función de a quién se dedica, sino en función de proyectos relevantes. Por tanto, ahí no aparece el presupuesto dedicado, pero sí el del resto de las líneas. Bueno, y para que esto sea una realidad, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos muchos elementos. Para que un vehículo electrificado, eléctrico, pueda ser una realidad, necesitamos elementos de almacenamiento. Necesitamos trabajarlo de una forma muy intensa, porque si no, estamos en manos de todos los asiáticos. Si el vehículo eléctrico va a ser una realidad a futuro y si se plantea desde la propia Unión Europea que en el 2040 exista una cantidad de vehículos eléctricos circulando por Europa de una dimensión que, bueno, cuesta verla a día de hoy, tiene que haber elementos de almacenamiento suficientes y a día de hoy no existen. ¿Por qué? Porque esos elementos de almacenamiento, además, están basados, muchos de ellos, en metales un tanto extraños que no existen en cualquier lugar del planeta y, por tanto, estamos en manos de pocos productores, que están sobre todo en Asia, y en manos de países productores de esos metales que no son los más sencillos desde el punto de vista de su tradición democrática incluso y de su forma de trabajar en el ámbito internacional. Luego es clave que empecemos a trabajarlos también desde lugares y también desde Euskadi. Y os ponía tres ejemplos. Tenemos dos centros, un centro tecnológico, un centro de investigación cooperativa y una iniciativa junto con la Diputación de Guipúzcoa que creo que nos puede permitir dar un salto cualitativo en cuanto a capacidades de almacenamiento, que es imprescindible para que sea una realidad. ¿Qué otro elemento necesitamos? Una red eléctrica en condiciones. Y hoy todos los que estamos aquí, y solamente pienso en todos los que estamos aquí más los que vivimos habitualmente en Guipúzcoa, fuéramos esta noche y cargáramos nuestro vehículo, lo enchufáramos a la red no sería capaz de soportarlo. ¿Por qué? Porque no está preparada. Luego tenemos que hacer un esfuerzo adicional para tener una red bien preparada, una red moderna, una red robusta y que sea capaz de responder a este tipo de actuaciones. Que a veces carguemos de forma rápida, a veces carguemos de forma lenta y seamos capaces de responder a toda esa demanda, además de la demanda industrial. Luego, aquí existe un reto realmente importante. Hay un proyecto que se desarrolló, que ya se finalizó el pasado año, junto con Iberdrola y una serie de proveedores suyos, junto con el Ente Vasco de la Energía, denominado el proyecto Bidelec, que está teniendo ahora su segunda fase, el Bidelec 4.0, con una inteligencia añadida que nos va a permitir estar un poco más preparados. Pero las inversiones que requiere nuestra red eléctrica también son tan o más relevantes que las que se requiere para hacer realidad un vehículo eléctrico. ¿Y qué más necesitamos? Pues un sistema de recarga. Os lo decía, cuando estamos hablando de una recarga nocturna, pues cualquiera con los que habléis os dirá, pues lo recargas en tu garaje. ¿Todos tenemos garaje? ¿Todas las personas que tenemos un vehículo tenemos un garaje? Pues algunos sí y otros no. Luego, además de tener unos garajes con sistema de recarga, igual necesitamos tener unos elementos que estén en la calle, que sean públicos, que nos permitan recargar nuestros vehículos. Porque si no, vamos a generar una brecha que no nos podemos permitir, porque van a estar los que se pueden permitir un coche eléctrico y además se pueden permitir un garaje, y aquellos que no sé si se pueden permitir un coche eléctrico, pero igual un garaje no se pueden permitir. Y eso no lo podemos, desde luego, como sociedad, tener dentro de nuestros planes. Luego, almacenamiento, unas redes en condiciones y un sistema de recarga que nos permita que esto sea una realidad. Iniciamos desde el EVE, junto con Repsol, la iniciativa IBIL, que está aquí presente además, que cuenta en estos momentos con una red de recarga, pues será una de las más importantes de todo el Estado, que empezó aquí en Euskadi, que tiene 200 puntos de uso público y 40 ya de recarga rápida, pero que hay que continuar incrementando para que esos vehículos eléctricos que circulen por la calle puedan estar conectados y cargados en el momento que los necesitamos.
Vehículos en transporte público o iniciativas en transporte público, las que os comentaba, dos directas. 2018 se inicia en Gasteiz, 2019 esperemos iniciarla en Donosti. ¿Para qué? Pues para tener unas líneas de transporte que nos sirvan para garantizar la sostenibilidad, pero además para hacer vamos a decir, casi evangelizar, me vais a permitir la palabra, a todas las personas que vean circular esos autobuses y nos permite incrementar después la forma de trabajar con estos vehículos. Que no sea solo porque son 100% eléctricos, sino porque tienen esas cargas de oportunidad, tienen un carril reservado, se comunican entre sí y además con la carretera y con su centro de control, que tienen una serie de elementos que nos permiten hacer mucho más accesible y mucho más eficiente el sistema de transporte, en ese caso en transporte público. Y como conclusiones, ¿qué os diría? Tenemos que abogar por la neutralidad tecnológica. ¿Qué significa neutralidad tecnológica? Que no debemos demonizar ningún tipo de motores en este momento. Porque si estamos demonizando el diésel a día de hoy, un motor diésel recién construido a partir del año 2016 y un motor gasolina del mismo año contaminan exactamente lo mismo. Emiten las mismas partículas, emiten las mismas cantidades de NOx y prácticamente emiten las mismas cantidades de CO2. Sin embargo, sigue siendo una realidad que un motor diésel consume menos por kilómetro. Luego, las emisiones en conjunto por kilómetro recorrido, el diésel sigue siendo más responsable con el medio ambiente. Luego, ¿por qué vamos a demonizar el diésel frente a la gasolina si son iguales? Si se está investigando suficiente como para llegar a 2040 con unos niveles de emisiones prácticamente nulos, ¿por qué no abogamos por decir vamos a tratar de que en el 2040 tengamos vehículos con pocas emisiones o con prácticamente nulas emisiones, en lugar de decir que sean todos eléctricos? ¿Y si son de pila de hidrógeno? Creo que en este momento tenemos que abogar precisamente por eso, por neutralidad tecnológica. No vamos a demonizar a nadie, vamos a buscar el cese de las emisiones de CO2, por supuesto, pero sin demonizar a nadie, porque estamos haciendo flaco favor y generando incertidumbre en un sector muy importante. Y cuando pongo vehículo electrificado versus el vehículo eléctrico es vehículo 100% eléctrico con baterías, y no voy a entrar si son de ion litio o de qué son. Pero hay otra alternativa, que es la pila de hidrógeno, y hay una tercera que quizá no es tan buena, pero es la del vehículo híbrido. Todavía nos tenemos que abrir lo suficiente como para tener en cuenta todas las alternativas que nos permitan no emitir CO2. Cuidado, por tanto, es el mensaje que transmitía la ministra cuando estuvimos la pasada semana. Cuidado con demonizar a nadie y con no trabajar en esa neutralidad tecnológica que se aboga desde Europa. Cuidado, porque se genera una incertidumbre en los compradores que estamos aquí sentados, que estamos hablando de 2040 y ¿cuántas personas os preguntan qué tipo de vehículo me tengo que comprar? Hombre, pues como de aquí al 2040 no te va a durar probablemente, pues cómprate el que menos contamine. Pero no estés pensando en que en el 2040 vete tú a saber qué coche vas a tener. Cuidado con eso, porque estamos generando además que el sector industrial tenga una circunstancia, y lo estáis oyendo todos los días, realmente complicada. Estamos haciendo flaco favor a un sector que en Euskadi es realmente importante, con muchísimos empleos y muchísima actividad, no solo en un OEM, aquí solamente tenemos a Mercedes, pero tenemos muchísimas empresas proveedoras de todo tipo de elementos que se pueden ver muy afectadas por algo que no está siendo excesivamente responsable. Desde el clúster de ACICAE se está trabajando de la mano entre administraciones y sector industrial para hacer esa transición del vehículo de combustión interna a uno electrificado u eléctrico, pero se requiere una organización, un orden y ir dando los pasos adecuados para no generar ese problema que podemos estar causando entre todos, entiendo sin mala intención, pero desde luego con mucha generación de problemas adicionales. Luego, cuidado, me quedaría con ese mensaje.
para fomentar el vehículo eléctrico o electrificado necesitamos considerar muchos temas alrededor de lo que es el propio vehículo. No os olvidéis que la energía que está utilizando no es 100% renovable tampoco. Luego, quien diga que el vehículo eléctrico hoy no contamina, no es cierto. No es cierto, porque tiene emisiones de forma indirecta. La energía que está utilizando, ¿cuánta energía renovable es en general la de la red? ¿Un 20%? Pues está emitiendo lo que corresponde al 80% de no renovable. Luego, ese vehículo eléctrico funcionando hoy está emitiendo. Cuidado con poner en marcha una red eléctrica en condiciones, un sistema de recarga, un sistema adecuado dentro de las redes eléctricas y cuidado con el propio sector. Vivimos de él. Euskadi es industrial y tenemos que seguir protegiendo un sector adecuado, preparándolo para el futuro sin duda, pero cuidando el que tenemos en estos momentos. Beraz, etorkizuna izugarria da, baina kontuz ibili behar deu gaur egiten degunakin. Ze hemendikan urteetara gertatzen dana gaur egiten dugunak nolabait eramaten du aurrera. Eskerrik asko eta hau da guztia nire aldetikan. Buenas tardes. Me gustaría preguntar por un aspecto que quizás no lo he visto reflejado, que es la financiación. Todas estas despliegue de infraestructura, vehículos, innovación, centros tecnológicos, etcétera, ¿quién lo va a financiar? ¿Se está pensando en una financiación público-privada? ¿Los bancos deberían empezar a salir ya al escenario? Gracias. Pues creo que los he puesto ahí dentro de la cadena de valor. He pasado muy por encima, si es cierto. Pero ahí están, servicios financieros. Yo creo que en este momento tenemos que conjugar tanto iniciativas más de impulso público, pues como pueden ser una serie de incentivos a la puesta en marcha o actuaciones en la puesta en marcha de infraestructuras que llevan una parte pública, pero sin duda toda la parte financiera va a tener que también hacer un esfuerzo especial de colaboración público-privada para poner en marcha nuevos instrumentos. Si hoy, por ejemplo, fuéramos capaces de eliminar todos los vehículos antiguos, diésel y gasolina de nuestras carreteras e introducir vehículos nuevos a través de bien incentivos de todo tipo, fiscales o de otro tipo, y con un plan específico con entidades financieras, probablemente reduciríamos las emisiones de CO2 bruscamente y mucho más eficientemente que yendo a comprar todos esos vehículos de forma eléctrica. Hay que combinarlos todos, pero efectivamente yo creo que tenemos que pensar en cada una de las actuaciones cuál es el papel de esos elementos de servicios financieros que nos van a permitir hacer esa transición de forma más rápida. Beste galderarik? Bueno, Arantxa, dena oso argi dagoela uste dut. Está todo muy claro. Muchas gracias a todos por estar aquí. Eskerrik asko